Hola, en esta ocasión hablaremos acerca de la integración por medio de sustituciones trigonométricas. En esta técnica o estrategia se utiliza el teorema de Pitágoras, las identidades pitagóricas y la trigonometría del triángulo rectángulo para evaluar integrales en cuyo integrando aparecen expresiones que se pueden escribir como una suma de cuadrados o como una diferencia de cuadrados. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos la integral de d de x sobre x al cuadrado más 1. Sabemos que 1 al cuadrado es igual a 1, por lo cual podemos reexpresar esta integral en color azul como esta integral en color negro. Acá vemos que aparece una suma de cuadrados y por lo tanto podríamos utilizar esta técnica para evaluar esta integral. En este caso, aparentemente no se tiene una suma de cuadrados o una diferencia de cuadrados. Sin embargo, nosotros podríamos reescribir esta expresión de la siguiente forma. 2 al cuadrado más la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, siempre y cuando x sea mayor que 0. Vemos entonces que se ha formado una suma de cuadrados. 2 al cuadrado más raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. Similar al caso anterior, hacemos con esta integral y vemos que nos aparece una diferencia de cuadrados. En estas dos integrales aparentemente no se puede formar una suma de cuadrados o una diferencia de cuadrados, pero cuando completamos este binomio cuadrático nos aparece esta expresión que es una diferencia de cuadrados, y cuando completamos este trinomio cuadrático lo podemos expresar como una diferencia de cuadrados. Estas integrales que acabamos de ver las podemos evaluar por medio de la técnica de sustitución trigonométrica. Para ello nos serán de utilidad los siguientes pasos. Primero tenemos que reescribir el integrando con el fin de identificar una de estas formas: a al cuadrado más u al cuadrado, a al cuadrado menos u al cuadrado o u al cuadrado menos a al cuadrado, donde a es una constante, un número real, y u es cualquier expresión matemática. En segundo lugar, vamos a construir un triángulo rectángulo y ubicar en él un ángulo agudo. Este triángulo debe tener un lado de medida a, un lado de medida u, y cuando calculemos la medida del tercer lado por medio del teorema de Pitágoras, debe de estar involucrado, debe de resultar involucrada la forma que identificamos en el paso 1. También, al menos una de las razones trigonométricas, ya sea el seno, la tangente o la secante, una de estas tres, debe de ser igual a u sobre a en este triángulo. Debemos de cuidar, por lo tanto, que el triángulo rectángulo que construyamos cumpla con estas condiciones. Una vez que tengamos un triángulo rectángulo que cumple estas condiciones, vamos a elegir la sustitución trigonométrica a utilizar, la cual involucrará a la función trigonométrica que sea igual a u sobre a. El paso 2 es fundamental y es el pilar para poder realizar correctamente nuestro ejercicio. Una vez que hemos identificado nuestra sustitución trigonométrica, vamos a replantear todo nuestro integrando en términos de la variable θ y luego sustituir y evaluar la integral, y si la integral es indefinida, debemos de volver desde la variable θ a la variable inicial en la que estaba planteada nuestra integral, auxiliándonos del triángulo rectángulo que construimos. Para entender mejor cómo aplicaremos esta secuencia de pasos, haremos un ejemplo. Ejemplo 1. Evalúe la integral de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16. Lo primero que tenemos que hacer es reescribir el integrando con el fin de identificar una de estas tres formas. Para ello, notemos que esta integral nosotros la podemos reescribir como la integral de la raíz cuadrada de x al cuadrado
más 4 al cuadrado. Y tenemos entonces una suma de cuadrados. Para identificar U y A, recordaremos que A es una constante y U es cualquier expresión matemática. Por ello, U debe ser igual a X y A igual a 4. La forma que identificamos en este ejercicio es U al cuadrado más A al cuadrado, que por la propiedad conmutativa de la suma es equivalente a A al cuadrado más U al cuadrado. Hemos identificado entonces una de estas formas, una de estas expresiones. Si logramos identificarla, quiere decir que es viable la aplicación de la técnica de sustitución trigonométrica. Una vez que hemos identificado U y A, procedemos a construir un triángulo rectángulo con las especificaciones que se nos proporcionan. Se nos dice que este triángulo debe de tener un lado de medida A, un lado de medida U y la medida del tercer lado lo vamos a calcular con el teorema de Pitágoras y debería de aparecer esta forma identificada: A al cuadrado más U al cuadrado en la medida del tercer lado. Debería de aparecer esa expresión. Y además debe de haber al menos una de estas funciones trigonométricas, ya sea el seno, la tangente o la secante, debe de ser igual a U sobre A. Debemos de conciliar todas estas características en un solo triángulo rectángulo. Notemos que si queremos que al calcular por medio del teorema de Pitágoras, en la medida del tercer lado se involucre una suma de cuadrados, forzosamente A y U deberán de ser catetos. La razón trigonométrica que involucra a ambos catetos es la tangente, dado que la tangente de teta es igual a lado opuesto sobre lado adyacente. Además, andamos buscando entonces, ya sabemos que vamos a utilizar la tangente porque es la que involucra los dos catetos. Recordemos que andamos buscando que esa función trigonométrica sea igual a U sobre A. Para que me quede de esta forma, entonces A tendría que ser el lado adyacente y U tendría que ser el lado opuesto. Por el teorema de Pitágoras, la medida del tercer lado sería igual a x al cuadrado más 4 al cuadrado, que es la expresión que habíamos identificado acá. La suma de cuadrados debía de aparecer en el cálculo de la medida del tercer lado. Muy bien, vamos a verificar las características del triángulo rectángulo que se nos habían solicitado. Debe de tener un lado de medida A, un lado de medida U, la medida del tercer lado por el teorema de Pitágoras, lo calculamos y debe de aparecer involucrada esta forma, una suma de cuadrados, aquí lo tenemos. Y además tenemos una función trigonométrica que es igual a U sobre A. La tangente es igual a X sobre 4. Por lo tanto, este es nuestro triángulo rectángulo y con él definiremos nuestra sustitución. La misma es exactamente la función trigonométrica que encontramos que es igual a U sobre A, en este caso la tangente. Tangente de teta es igual a X sobre 4. Y despejando para X obtenemos que 4 por la tangente de teta es igual a X. Esta es nuestra sustitución. Una vez definida nuestra sustitución, procedemos entonces a determinar nuestro delta de x en términos de teta y todas las expresiones que tenemos en términos de x en el integrando, colocarlas en términos de la variable teta. También determinar
para qué intervalo de teta esta integral va a ser válida. Procedemos entonces. Ya sabemos que x es igual a 4 por la tangente de teta. Para calcular nuestro diferencial de x, tomamos esta igualdad y derivamos a ambos lados de la misma. La derivada de 4 tangente de teta es igual a 4 secante al cuadrado de teta, diferencial de teta. Y la derivada de x es diferencial de x. Por lo tanto, ya tenemos la derivada de x en términos de la derivada de teta. Procedemos a ver para qué intervalo de teta esta integración va a ser válida. Si sabemos que la tangente de teta es igual a x sobre 4, aplicando la función tangente inversa de teta, tangente inversa de x cuartos, va a ser igual a teta. Como sabemos por conocimientos de geometría y trigonometría, la función tangente inversa tiene su rango de menos pi medios a pi medios. O sea que teta va a estar entre menos pi medios y pi medios. Listo. Este va a ser el intervalo en el cual va a estar definido teta a lo largo de esta sustitución trigonométrica. Ahora procedemos a expresar en términos de teta lo que nos resta en nuestro integrando, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16. La raíz cuadrada de x al cuadrado más 16 es igual a, dado que x es igual a 4 tangente de teta, a 4 tangente de teta al cuadrado de x, aquí va todo elevado al cuadrado. Este es 4 tangente de teta, esta es nuestra x, toda la x va elevada al cuadrado, más 16. La raíz cuadrada de esta expresión. Esto es igual, por las leyes de los exponentes, a 4 al cuadrado por la tangente al cuadrado. O sea, a la raíz cuadrada de 16, tangente al cuadrado de teta más 16. Si factorizamos la expresión que está como radicando, utilizando la técnica de factor común, tenemos lo siguiente. 16 por la tangente al cuadrado de teta más 1. Y ahora raíz cuadrada de 16, esto va a ser igual a raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de tangente al cuadrado más 1. Raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Esta expresión es equivalente a esta. Y por las identidades pitagóricas que vimos al comienzo del video, tangente al cuadrado más 1 es igual a la secante al cuadrado de teta. Una vez que llegamos a este punto, recordaremos la definición de la función raíz cuadrada que vimos en matemática elemental. La raíz cuadrada de a al cuadrado es igual al valor absoluto de a. Esto significa que es igual a cuando a es un número positivo y que es igual a menos a cuando a es un número negativo. Por lo tanto, 4 raíz cuadrada de secante al cuadrado es igual a 4 por el valor absoluto de la secante de teta, lo cual significa que esto es secante de teta cuando la secante de teta es positivo y que es, aquí iría el 4 también, es menos 4 secante de teta cuando la secante de teta es negativa.
O sea que si es negativo tendremos que multiplicarlo por un signo menos para convertirlo a positivo. Dicho esto, notemos que el intervalo de teta para el cual está definida esta sustitución es para teta entre menos pi medios y pi medios. En ese intervalo la secante de teta siempre es positiva. Por lo tanto, nosotros vamos a seleccionar esta expresión, esta definición, porque es para cuando la secante de teta es positiva, y la secante de teta es positiva entre menos pi medios y pi medios. Esto es igual entonces a 4 secante de teta. Listo. Ya tenemos todos los elementos que necesitamos para replantear nuestra integral. Tenemos entonces lo siguiente, que la integral de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 al cuadrado con respecto a x es igual a esta raíz, que aquí la tenemos, en términos de teta, nos dio que es igual a 4 secante de teta. Y el diferencial de x en términos de teta lo tenemos por acá. Obtuvimos que es igual a 4 secante al cuadrado de teta d de teta. Esto es igual entonces a 4 por 4, 16 secante al cubo de teta d de teta. Esta integral secante al cubo de teta, nosotros la podemos integrar por medio de la integración por partes. Y por medio de integración por partes vamos a obtener que la misma es igual a 1/2 de la secante de x por la tangente de x. Vamos a escribir el resultado, 1/2, ¿verdad? Recuerden, por medio de integración por partes, 1/2 de la secante de x tangente de x más 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x. Más la constante de integración c. Esto va a ser igual a 16 por 1/2, 8 secante de x por la tangente de x, más 16 por 1/2, 8 logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x, más nuestra constante de integración. Como podemos visualizar, esta respuesta, perdón, acá es teta, es todo teta, ¿no? Porque estamos integrando en términos de teta. Bueno, acá ese fue un error, es en términos de teta, todo está en términos de teta. Secante de teta por la tangente de teta, secante de teta, tangente de teta, secante de teta, tangente de teta, y así vamos. Como se fijan, este resultado está en términos de teta y nuestra integral inicialmente está planteada en términos de x. El último paso es pasarlo todo en términos de x. Para ello nos vamos a auxiliar de este triángulo rectángulo que construimos. Lo vamos a copiar, lo vamos a pegar para poder trasladar nuestra respuesta en términos de x. Lo ponemos aquí de un ladito entonces. Listo. De acuerdo con este triángulo rectángulo, la secante de teta a qué es igual. Bien,
la secante de teta va a ser igual a hipotenusa sobre adyacente. Ok, la tangente de teta aquí es igual. La tangente de teta, de acuerdo con las dimensiones de este triángulo, es opuesto sobre adyacente, lo cual nos da x cuarto. Y con esto pasamos a sustituir nuestra expresión. Acá lo podemos simplificar, esta es raíz cuadrada de x al cuadrado más 16 sobre 4. Nuestra respuesta entonces nos da 8 por la secante, que es esta radical, esta raíz, por la tangente, que es x cuarto, más 8 logaritmo natural del valor absoluto de raíz cuadrada de x al cuadrado más 16 sobre 4 más x sobre 4 más c. Simplificando un poquito nuestra respuesta, vamos a tener acá 4 por 4, 16. Simplificándolo con 8, nos da un medio. Y esta raíz por esta x. Raíz cuadrada de x al cuadrado más 16 por x entre 2. Más 8 logaritmo natural del valor absoluto. Estas son fracciones de igual denominador. Se copia el denominador y se suman los numeradores. Este sería entonces la respuesta a nuestro ejemplo número 1. Veamos un segundo ejemplo. Evalúe la integral de raíz cuadrada de 2 más x al cuadrado. Lo primero que haremos será replantear esta integral para poder visualizar una suma de cuadrado o una diferencia de cuadrado. Para ello, notemos que el 2 lo podemos expresar como raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. De esta forma, podemos visualizar en nuestro integrando una suma de cuadrado, lo cual nos garantiza que la técnica de sustitución trigonométrica puede ser viable para resolver este ejercicio y además nos ayuda a identificar A y U, donde A es la constante que está elevada al cuadrado, que en este caso sería raíz cuadrada de 2, y U es la variable o la expresión matemática que está elevada al cuadrado, en este caso X. La suma de cuadrados que se ha identificado es A al cuadrado más U al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más x al cuadrado. Ahora procederemos a construir un triángulo rectángulo que cumpla con todas las características solicitadas. Tener un lado que mida A, un lado que mida U, y al realizar el cálculo de la medida del tercer lado por medio del teorema de Pitágoras, este debe de involucrar la suma de cuadrados identificada. Además, al menos una función trigonométrica, ya sea seno, tangente o secante, debe de ser igual a u sobre a. Debemos de conciliar todas estas características en este triángulo rectángulo. Notemos que si colocamos este lado de medida raíz cuadrada de 2, este lado medida x, al calcular la medida de este tercer lado, que es la hipotenusa, el mismo sería igual a, la medida de este sería igual a raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Y que además, si calculamos la tangente de teta,
va a ser igual a opuesto, que mide x, el lado opuesto mide x y el lado adyacente mide 2. Entonces, lado opuesto sobre el lado adyacente, y además notemos que es igual a u sobre a. Por lo tanto, hemos conciliado todas las características que deseábamos conciliar con este triángulo rectángulo. Es entonces el triángulo rectángulo que nos conviene para nuestra sustitución, y a partir de él vamos a definirla. La sustitución es igual a raíz cuadrada de 2 por tangente de teta igual a x, la cual obtenemos al despejar de la razón trigonométrica de tangente. Dado que la raíz cuadrada de 2 se está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Ahora, ¿para qué intervalo de teta la sustitución trigonométrica que realizaremos será válida? Bien, si la tangente de teta es igual a x sobre raíz cuadrada de 2, entonces la tangente inversa de x sobre raíz cuadrada de 2 es igual a teta. Dado que teta está por medio de una función tangente inversa, y el rango de la tangente inversa es entre menos pi medios y pi medios, pues el valor de teta estará comprendido en ese intervalo. Una vez que hemos definido el intervalo de teta para el cual será válida esta sustitución, pasaremos a replantear cada una de las expresiones que está en términos de x en nuestro integrando, ahora en términos de la variable teta. Comencemos con el diferencial. Dado que raíz cuadrada de 2 por tangente de teta es igual a x, obtendremos que al derivar ambos lados de esta igualdad, raíz cuadrada de 2 por la secante al cuadrado de teta es igual, diferencial de teta, es igual a el diferencial de x. Una vez que hemos definido el diferencial de x en términos de teta, nos restaría replantear la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más x al cuadrado en términos de teta. Para ello vamos a acudir a nuestra sustitución. En nuestra sustitución tenemos que x es igual a raíz cuadrada de 2 por tangente, por lo tanto la raíz va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado es 2. Y acá más raíz cuadrada raíz cuadrada de 2 por la tangente de teta, todo esto elevado al cuadrado. Y luego, desarrollando esta potencia, obtenemos que esto es igual a 2 más 2 tangente de teta elevado al cuadrado. Bueno, de una vez se lo escribo acá. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de, factorizando por medio de la técnica de factor común, tenemos el 2 de factor común, 1 más tangente al cuadrado de teta. Luego podemos separar este producto del radicando en el producto de dos raíces, lo cual sería igual a raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de teta. Por las identidades pitagóricas sabemos que 1 más la tangente al cuadrado de teta es igual a secante al cuadrado de teta.
Por la definición de la raíz cuadrada de un número real, la raíz cuadrada de secante al cuadrado de teta es igual al valor absoluto de la secante de teta, y este es igual a secante de teta siempre y cuando el valor de la secante sea positivo. Si el valor de la secante es negativo, tendremos que multiplicarla por un signo negativo para convertirla a positivo. Esto va a suceder cuando el valor de la secante de teta sea negativo. En este caso específico de esta sustitución, el intervalo de teta en el cual estamos trabajando es de menos pi medios a pi medios. Para este intervalo, la secante de teta siempre es positivo. Por lo tanto, vamos a elegir secante de teta. Este es igual a la raíz cuadrada del valor absoluto de la secante de teta. Y el valor absoluto de la secante de teta por el intervalo en el cual estamos trabajando es igual a secante de teta. Perfecto, una vez que tenemos todo definido en términos de nuestra variable teta, estamos listos para replantear nuestra integral. Esta integral que es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más x al cuadrado, diferencial de x. Y este es igual a esta raíz cuadrada, tenemos que es equivalente a raíz cuadrada de 2 por secante de teta. Y el diferencial de x es igual a raíz cuadrada de 2 por secante al cuadrado de teta. Simplificando estas expresiones obtendremos lo siguiente. 2 por la integral de la secante al cubo de teta de teta. La integral de la secante al cubo la podemos hacer por partes y obtendremos el siguiente resultado. 2 por 1/2 de la secante de teta por la tangente de teta más 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de secante de teta más tangente de teta, más la constante de integración c. Ya hemos evaluado nuestra integral, solo que la tenemos en términos de teta y debe de quedarnos en términos de x. Para colocarla en términos de x vamos a auxiliarnos del triángulo rectángulo que construimos al inicio de este ejercicio. Y de acuerdo a este, la secante es igual a hipotenusa sobre adyacente y la tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces lo colocamos 2 por 1/2 de la secante. La secante de teta es hipotenusa sobre adyacente. Por la tangente de teta. La tangente de teta es igual a opuesto sobre adyacente. Más 1/2 del logaritmo natural de la suma de estas dos funciones. Bien, esta sería nuestra respuesta en términos de x, la cual podemos simplificar de la siguiente forma. Este 2 se cancelaría con este 2 y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 obtenemos 2. X y x por esta raíz y raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado de 2. Por lo tanto, esto es igual a x
por la raíz cuadrada de 2 más x al cuadrado sobre 2. Ahora, como por la propiedad distributiva, este 2 también multiplica esta expresión. Por lo tanto, 2 al multiplicarse con esta expresión, este 2 se nos va a cancelar. Y posteriormente, en este valor absoluto, como son fracciones de igual denominador, se puede copiar el denominador y sumar los numeradores. Este sería el resultado simplificado de este ejemplo número 2. Continuamos con el ejemplo número 3. Evalúen la integral de la raíz cuadrada de 6x menos x al cuadrado. Igual que en los ejercicios anteriores, lo primero que haremos será replantear nuestro integrando para poder visualizar una suma de cuadrados o una diferencia de cuadrados en el mismo. Si tomamos el binomio 6x menos x al cuadrado, podemos realizar una completación de cuadrados. Reordenamos menos x al cuadrado más 6x menos 9 más 9. Luego, agrupando los primeros 3 términos, tenemos lo siguiente: menos x al cuadrado más 6x menos 9 más 9. Esto es igual a, calculando factor común a este trinomio, menos x al cuadrado menos 6x más 9. Y aquí más 9. Reordenamos 9 menos x al cuadrado menos 6x más 9 y luego factorizamos este trinomio cuadrático, del cual obtendremos que es x menos 3 elevado al cuadrado. Bien, este 9 que tenemos acá puede reexpresarse como 3 al cuadrado, dado que 3 al cuadrado es igual a 9, menos x menos 3 elevado al cuadrado. Listo, podemos notar que tenemos una diferencia de cuadrados. 6x menos x al cuadrado es equivalente a 3 al cuadrado menos x menos 3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, esta integral puede replantearse como la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos x menos 3 elevado al cuadrado. Ya tenemos nuestra diferencia de cuadrados. Ahora procederemos a calcular, a identificar, más bien dicho, A y U. A vale 3 y U x menos 3. La forma que hemos identificado es a al cuadrado menos u al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado menos x menos 3 elevado al cuadrado. Ahora procederemos a construir nuestro triángulo rectángulo, en el cual ubicaremos como hipotenusa 3 y como lado opuesto a este ángulo a x menos 3. Por el teorema de Pitágoras, la medida de este tercer lado será igual a la raíz cuadrada de x menos 3 elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Perdón, al revés. Hipotenusa al cuadrado menos x menos 3 elevado al cuadrado. Ahí estamos. Y en este triángulo veremos que el seno de teta es igual a x menos 3 sobre 3, o sea que es igual a u sobre a.
En este triángulo notemos que se concilian todas las características deseadas. Tenemos un lado de medida A, un lado de medida U, y al calcular la medida del tercer lado por medio del teorema de Pitágoras, obtenemos la diferencia de cuadrados que habíamos identificado. Sale como parte de este cálculo, de esta expresión. Además, tenemos la función trigonométrica seno, que es igual a U sobre A. Ya tenemos todas las características que deseamos en este triángulo rectángulo, por lo tanto es el que nos conviene para nuestra sustitución. Para nuestra sustitución despejaremos para U. U es x menos 3 en este caso. Entonces la sustitución nos queda 3 seno de teta igual a x menos 3, que es U. Listo, esta es entonces nuestra sustitución. A partir de ella replantearemos todo nuestro integrando. Ahora bien, ¿para qué valores de teta nuestra sustitución será válida? Bien, si el seno de teta es igual a x menos 3 sobre 3, entonces teta es igual a el seno inverso de x menos 3 sobre 3. Notemos que teta está calculada por medio de la función seno inverso. La función seno inverso nos devuelve siempre ángulos o números reales entre menos pi medios y pi medios. O sea, teta puede ser mayor que menos pi medios o igual a pi medios y al mismo tiempo menor que pi medios o igual a pi medios. ¿Bien? Esta sustitución será válida entonces para teta entre menos pi medios y pi medios, incluyendo los extremos. Pasamos a reemplazar todo lo que tenemos en términos de x en nuestro integrando. Ahora lo escribiremos en términos de teta. Comenzamos con el diferencial. Si 3 seno de teta es igual a x menos 3, entonces, derivando ambos lados de esta igualdad, 3 coseno de teta, d de teta es igual a d de x. Ya tenemos nuestro diferencial de x. Lo que restaría es esta raíz cuadrada. La raíz cuadrada de esta raíz la replanteamos de esta forma. Podemos escribirla de esa forma, que es así como nos va a convenir la sustitución. Esto es igual a 3 al cuadrado, 9, menos x menos 3 elevado al cuadrado. En términos de teta, x menos 3 vale 3 seno de teta. 3 seno de teta elevado al cuadrado. La raíz cuadrada de esta expresión. Esta es igual a 9 menos 9 seno al cuadrado de teta. Y esta es igual a la raíz cuadrada de 9 por 1 menos el seno al cuadrado de teta. Esta a su vez es igual a la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado de teta. Por las identidades pitagóricas sabemos que 1 menos el seno al cuadrado de teta es igual al coseno al cuadrado de teta. Y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3.
Entonces, la expresión anterior es equivalente a 3 por la raíz cuadrada del coseno al cuadrado de teta. Una vez que llegamos a este punto, vamos a aplicar la definición de la raíz cuadrada de un número. La raíz cuadrada del coseno al cuadrado de teta es igual al valor absoluto del coseno de teta. El valor absoluto del coseno de teta es una función por partes donde va a ser igual al coseno de teta si el coseno de teta es positivo y al seno de teta al coseno de teta si el coseno de teta es positivo y a menos coseno de teta si el coseno de teta es negativo. En este caso, como teta está entre menos pi medios y pi medios, en este intervalo el coseno siempre es positivo. Por lo tanto, esta raíz cuadrada que es igual a 3 por el valor absoluto, que es igual a 3 el valor absoluto del coseno de teta, va a ser igual a 3 coseno de teta. Perfecto. Tenemos ya entonces reescrito todas las expresiones que están en nuestro integrando en términos de teta. Vamos a resolver ahora esta integral. Vamos a copiarla. La vamos a escribir por acá. Esta integral va a ser igual a esta raíz cuadrada, la tenemos por acá, es igual a 3 coseno de teta. Este diferencial de x que está por acá es igual a 3 coseno de teta de teta. Simplificando nuestro integrando, tenemos 3 por 3 es 9, lo podemos sacar del integrando por coseno al cuadrado de teta de teta. Y este es un caso de potencia de funciones trigonométricas. Al evaluar este integral por medio de este caso de potencias de funciones trigonométricas, vamos a obtener lo siguiente, que este es igual a 9 medios de teta menos 9 cuartos de 2 seno de teta coseno de teta más la constante de integración. Notemos que en este resultado tenemos el producto de 2 por seno de teta por coseno de teta. ¿Cómo resultó esto? Bueno, al evaluar la integral, nos resultó 9 medios de teta menos 9 medios, menos 9 cuartos del seno de 2 teta. Más la constante de integración. Ahora, ¿qué pasa? Notemos que este resultado está en términos de teta. Nosotros debemos de colocarlo en términos de la variable inicial que es x. Sin embargo, como esto lo hacemos auxiliándonos con el triángulo rectángulo, no podemos reemplazar seno de 2 teta, pero sí podemos reemplazar la tangente de teta, el coseno de teta, la secante de teta, o sea, cualquiera de las 6 funciones trigonométricas que tenga argumento teta, la podemos reemplazar a partir del triángulo rectángulo, pero no una función trigonométrica que tenga otro argumento. Por ello, utilizamos una identidad trigonométrica para reexpresar este seno de 2 teta en términos de seno y coseno de teta.
Esta identidad nos dice que el seno de un ángulo doble es igual a 2 por el seno de teta por el coseno de teta. Para escribir este resultado en términos de la variable x, nos auxiliamos de nuestro triángulo rectángulo y obtendríamos lo siguiente. 9 medios por teta. Teta, acá teníamos el despeje, es igual al seno inverso de x menos 3 sobre 3. Menos 9 cuartos por 2, el seno de teta. Seno es opuesto sobre hipotenusa, o sea, x menos 3 sobre 3. Por el coseno, que el coseno es adyacente sobre hipotenusa, o sea, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos x menos 3 elevado al cuadrado. Y aquí tenemos sobre la hipotenusa, que es 3. Este 3 por 3 es 9, o sea que se nos cancela este con este. Y además este 4 se simplifica con este 2. Obtenemos el siguiente resultado entonces. 9 medios, el seno inverso de x menos 3 sobre 3 menos 1 medio de x menos 3 por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, bueno, lo podemos poner de una vez que es 9, menos x menos 3 elevado al cuadrado, más la constante de integración. Listo, este sería entonces el resultado de este ejemplo número 3. Pasamos al ejemplo 4 y seguimos exactamente el mismo procedimiento que los ejemplos anteriores. Vamos a comenzar replanteando nuestro integrando. Este nos quedaría como x al cuadrado menos el 1 lo podemos expresar como 1 al cuadrado y no estamos alterando su valor sobre x a la 4 por el diferencial de x. Podemos visualizar entonces una diferencia de cuadrado de la cual identificamos a y u. A valdría 1 y u x. La forma identificada en este caso es u al cuadrado menos a al cuadrado, o sea, para el caso específico de estos valores de a y u son x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Vamos ahora a construir un triángulo rectángulo y ya sabemos cuáles son las características que debe de cumplir. Notemos que si colocamos como lado adyacente a este ángulo una medida 1, a la hipotenusa medida x, entonces por el teorema de Pitágoras, la medida de este tercer lado sería igual a x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y además que la secante de teta con las medidas de los lados tal y cual las tenemos sería igual a adyacente o hipotenusa sobre adyacente, o sea x sobre 1, lo cual es igual a x. Por lo tanto tenemos que la secante de teta es igual a x. Revisemos ahora la construcción de nuestro triángulo que cumpla con todas las características. Tenemos un lado de medida A, un lado de medida U, y al calcular la medida del tercer lado por medio del teorema de Pitágoras, vemos involucrada la diferencia de cuadrados que identificamos. Acá está, x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y además encontramos que una de las tres funciones, seno, tangente o secante, en este caso la secante es igual a u sobre a, o sea, a x sobre 1. Este es entonces el triángulo que nos conviene para nuestra sustitución. La sustitución va a ser igual a, vamos a despejar para u, en este caso u vale x. O sea, tendríamos la secante de teta es igual a u, que es x.
En este caso, como el denominador es 1, pasa al otro lado a multiplicar y no, 1 por secante de teta es secante de teta. Ya tenemos nuestra sustitución. Ahora vamos a definir cuáles son los valores para los cuales esta sustitución será válida. Si la secante de teta es igual a x, entonces la secante inversa de x es igual a teta. Quiere decir que teta tomará valores entre 0 y pi medios, mayor o igual que 0, menor que pi medios, ¿verdad? El pi medios no lo incluye. Y teta tomará valores también podría tomar valores entre pi medios y pi. ¿Por qué? Porque este es el rango de la función secante inversa. Y si el teta es igual a la secante inversa de x, entonces teta puede devolver valores entre esos intervalos que nosotros acabamos de escribir. Ahora bien, notemos que esta integral que tenemos acá es definida. Es definida, entonces vamos a revisar que caiga en uno de estos dos intervalos. Vamos a reemplazar esos valores que son x igual a menos 3 y x igual a menos 2 en términos de teta. Veamos acá. Si x es igual a menos 2, obtendríamos que la secante inversa de x es igual a teta. ¿Esto qué significa? Significa que andamos buscando un ángulo, un número real, teta, para el cual la secante es igual a x. Esto nos lo dice la definición de la función secante inversa. Ahora, secante por identidades fundamentales es igual a 1 sobre el coseno de teta. Esta es igual a x y luego tenemos que 1 sobre x es igual a el coseno de teta. Y una vez que llegamos acá, si x es igual a menos 2, sustituimos. Esto es menos 1 medio va a ser igual al coseno de teta y por lo tanto teta será igual al coseno inverso de menos 1 medio. ¿Por qué hacemos toda esta transformación? Porque lo más común es que la secante inversa no aparezca en nuestras calculadoras. Las funciones trigonométricas inversas que aparecen son seno, coseno y tangente. Tratamos de encontrar entonces una forma de calcular nuestro teta, ya sea con un seno inverso, un coseno inverso o una tangente inversa. Bien, esto es si x es igual a menos 2. Si x es igual a menos 3, se sigue exactamente el mismo proceso. Llegamos a que 1 sobre x es igual al coseno de teta y por lo tanto menos 1/3 es igual al coseno de teta y teta es igual al coseno inverso de menos 1/3. Vamos a calcular los valores aproximados. En algunas ocasiones también se pueden calcular los valores exactos utilizando el círculo unitario. Nosotros lo calcularemos de forma aproximada. Entonces, teta, en este caso, va a ser igual a aproximadamente igual a 2.094. Y en este caso, teta será aproximadamente o casi igual a 1.91. Quiere decir que en el caso específico para esta integral, teta
está entre 1.91 y 2.94. Recordemos que pi medios es aproximadamente 1.57. Aproximadamente, y pi es aproximadamente 3.1416. Quiere decir que tenemos valores que están en este intervalo, en este intervalo de teta. No tomaremos valores de teta entre 0 y pi medios en este caso porque la integral está definida y los límites de integración nos indican que los valores que tomaremos serán correspondientes a este intervalo. ¿Bien? Ok, perfecto. Una vez que tenemos definidos nuestros nuevos valores de teta, que son del límite de integración, nos dan el intervalo de teta en el cual este proceso de integración será válido. Vamos a pasar a escribir todas las expresiones que están en términos de x, en términos de teta. Comenzamos con el x a la 4. X elevado a la 4. Como x es igual a la secante de teta, entonces x elevado a la 4 es secante de teta elevado a la 4. Este es x a la 4. Y en el otro caso tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. De acuerdo con nuestra sustitución, este es igual a raíz cuadrada de x. ¿Cuánto vale x para nosotros? Secante de teta. Entonces, tenemos acá la secante de teta elevada al cuadrado menos 1. Esto por las identidades pitagóricas es igual a la tangente al cuadrado de teta. Y esto por la definición de la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de tangente de teta. El valor absoluto de tangente de teta va a ser igual a la tangente de teta si esta es positiva. Y si esta es negativa, tendremos que multiplicarla por un signo negativo, ¿verdad? Si el valor de la tangente es negativo, hay que multiplicarlo por un signo menos para poderlo convertir en positivo. Ahora, ¿cuál de estas dos definiciones vamos a tomar? Bueno, nuestro intervalo de integración es este, y en este intervalo de integración, ustedes lo pueden corroborar gráficamente, la tangente de teta es negativa para todos los valores entre 1.91 y 2.94. La tangente aquí siempre es negativa, por lo tanto, su valor absoluto será igual a menos tangente de teta, porque nosotros estamos trabajando en este intervalo y en este intervalo la tangente tiene valores negativos y si tiene valores negativos su valor absoluto es menos tangente de teta. Perfecto. Solo nos restaría el diferencial de x y tenemos lo siguiente. Si x es igual a la secante de teta, entonces el diferencial de x es igual a la secante de teta por la tangente de teta por el diferencial de teta. Ya tenemos todos los elementos para replantear nuestra integral. La integral desde menos 3 hasta menos 2 de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 al cuadrado
sobre x a la 4 integrado con respecto a x será igual a menos 3. Este es en términos de x. En términos de teta, lo tenemos acá. Si x es igual a menos 3, teta es igual a 1.91. Y menos 2 en términos de teta, si x es igual a menos 2, teta es igual a aproximadamente igual a 2.094. Bueno, acá como nosotros pusimos valores aproximados, no sería igual, ¿verdad? Sería aproximadamente igual. ¿Sí? Aproximadamente, porque estos valores de teta no los colocamos exactos, sino que los colocamos aproximados. Perfecto, vamos con esta raíz cuadrada, la cual es equivalente a menos tangente de teta. Luego con este x a la 4, que es igual a secante a la 4 de teta, por el diferencial de x, que es igual a secante de teta por la tangente de teta de teta. Esta integral va a ser igual a, si cancelamos acá, se nos cancela una secante con una secante y tangente de teta por tangente de teta nos queda tangente de teta al cuadrado. Este es 1.91 hasta 2.094 de menos tangente al cuadrado de teta. Y acá sobre secante al cubo de teta por el diferencial de teta. Luego tenemos acá lo siguiente. Esto, si lo colocamos en términos de senos y cosenos, solo estamos haciendo manipulación algebraica por los momentos, no estamos integrando. Obtendríamos que la tangente al cuadrado de teta es igual a seno al cuadrado de teta sobre el coseno al cuadrado de teta, y la secante al cubo de teta es igual a 1 sobre el coseno al cubo de teta. Esto diferencial de teta. A su vez, efectuando esa división, tendríamos lo siguiente. La integral desde 1.91 hasta 2.094 de seno al cuadrado de teta por coseno al cubo de teta. Sobre coseno al cuadrado de teta. Simplificando esta expresión, se nos va a cancelar un coseno al cuadrado, este coseno al cuadrado, y este exponente nos va a quedar en 1. Y tendríamos pues un caso sencillo de potencias de funciones trigonométricas. Y el resultado que obtendríamos luego de aplicar este caso de potencias de funciones trigonométricas es menos 1/3 del seno al cubo de teta. Esto evaluado desde 1.91 hasta 2.094. Ok, aquí se me quedaría en listo. Al evaluar esta integral definida, obtendremos el resultado 0.06288. Notemos que como esta es una integral
definida, no hubo necesidad de volver a escribir en términos de x nuestro integrando. Con esto entonces concluiríamos los ejercicios relacionados al tema de sustitución trigonométrica.